en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén y amén. Puede tomar su asiento. En cierta ocasión, por redes sociales, vi una noticia bastante interesante. Bueno, en redes sociales vemos varias cosas interesantes y cosas que no son tan interesantes. Pero una noticia me llamó mucho la atención y era sobre un juicio que se realizó en un lugar determinado. Este juicio fue entre dos personas. Contextualizo. Hay un sector donde había un pastor con una gran membresía. Esa membresía, ¿cierto?, estaba en un sector un poco popular, cerca de esta iglesia, 2 cuadras a la redonda de esta iglesia, había una botillería, ¿ya? Y esta botillería lo que hacía obviamente era juntar mucha gente a comprar a esta botillería. Lo que llevaba a que la gente que estaba en la botillería y consumía en la botillería se juntara también después cerca de las puertas de la iglesia, y eso obviamente hacía que el tránsito de gente borracha se viera mal frente a la iglesia, ¿cierto?, a las afueras de la iglesia. Este pastor tuvo una increíble idea de decirle a la congregación que debían orar para que esta botillería desapareciera del lugar, ¿cierto? Orar para que esta botillería ya no funcionara y ya no hubiera tanto pecado, ¿cierto?, alrededor de esta iglesia. Se pusieron a orar los hermanos, ¿cierto? Los invitaron, estaban todos con fe, todos los hermanos orando, haciendo cadena de oración, para que esta botillería desapareciera de alguna manera, se fuera a la quiebra, no sé, algo pasara. Pasó que pasaron un tiempo, ¿cierto?, un par de días, un par de semanas, donde comenzó un mal tiempo, empezaron las lluvias, vino una tormenta bastante importante y del cielo cayó un rayo y cayó sobre la botillería y quemó la botillería y todo lo que había dentro de la botillería. Desapareció la botillería. Cuando el dueño de la botillería llega al otro día a ver su negocio, se da cuenta de que su botillería había desaparecido. Y supo inmediatamente que había sido causa de la iglesia, porque a sus oídos había llegado la noticia de que estaban orando para que esa botillería desapareciera. El incrédulo sabía que era Dios el que había, ¿cierto?, desaparecido la botillería. Así que él no tuvo otras herramientas que ir a juicio. Se presentaron los dos a juicio, el pastor y el dueño de la botillería, y el juez estaba un poco asombrado por la situación porque era muy extraña. Entonces comenzaron y le dieron la palabra, ¿cierto?, al dueño de la botillería, y él exclamó y decía: yo estoy seguro que mi botillería desapareció porque este pastor con su gente oró a Dios y Dios le respondió. Y todos como asombrados. Y el juez le decía: pero usted está seguro, porque yo estoy seguro de que Dios escuchó la oración de esa iglesia y la botillería desapareció. Bien, por otro lado le tomaron la declaración obviamente al pastor, y el pastor dijo:
tiene razón que nosotros oramos para que desapareciera la botillería, pero nunca pensamos de que Dios nos iba a escuchar. Es una situación bastante particular. Imagínense también el juez viendo este cuadro, ¿cierto?, de un incrédulo confiando en la oración de un pueblo de Dios y un pueblo de Dios exclamando que ellos habían orado, pero nunca pensaron de que Dios realmente respondería y destruiría a la botillería. Ahora, bastante interesante lo que yo leí en redes sociales, pero también tipifica una relación bastante compleja que vive hoy día la iglesia, los creyentes y los no creyentes, ¿ya? Hoy día nuestras iglesias, en general, están llenas de personas que oran a Dios, pero no confían en que Dios responda de la manera en lo que oran. Y hay gente afuera que no purulan la iglesia, que no están dentro de la iglesia y que muchas veces nos da una clase de fe que aún ni siquiera nosotros poseemos. Amén. Ahora, la historia de Pedro frente, ¿cierto?, a este milagro me llama mucho la atención. Y no me llama la atención por el mensaje que muchos años hemos escuchado, el templo de la Hermosa, ¿cierto?, que era la puerta de entrada al templo más importante que había en ese lugar, donde a la hora novena solían estar llenos de gente orando, y la gente lo que hacía era poner a la gente necesitada en la puerta, pensando que si uno iba al templo podía, ¿cierto?, tocar sus corazones y entregar una limosna. Es más, por eso Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, porque era lo que él necesitaba en ese momento, el cojo. Obviamente, además, era un personaje que estaba mucho tiempo, decía que desde siempre prácticamente estaba ahí y lo llevaban para recibir esto. Ahora, este milagro que sucede, ¿cierto?, tiene mucha repercusión en el pueblo, sobre todo por quien lo había realizado. Vemos a un Pedro, ¿cierto?, el mismo Pedro que le negó a Jesús, el mismo Pedro que cortó la oreja, ¿cierto?, del siervo del sacerdote, el mismo Pedro que tenía impulsos emocionales, ¿cierto?, cuando cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, el mismo Pedro que declaró con firmeza que jamás negaría a Jesús y luego le negó 3 veces, el mismo Pedro temeroso y cobarde cuando arrestaron a Jesús y no pudo soportar ese sentimiento o esa fuerza de sobrevivir al negarle. Este mismo Pedro, falto de entendimiento, que no comprendía muchas veces los planes cuando Jesús anunció su muerte y Pedro exclamó que tal cosa no le aconteciera. Ese mismo Pedro que era débil en fe, ese mismo Pedro fue el que sanó el cojo. Ahora, he pensado mucho, sobre todo en los sermones de las semanas anteriores, todo lo que hizo Dios con el pueblo de Dios y la promesa de que tenían que quedarse en Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo. Era un punto bastante importante y que iba a cambiar no solamente la relación del pueblo, ¿cierto?, el pueblo gentil o la gente que miraba a los hijos de Dios al ver, ¿cierto?, que hablaban en otras lenguas. Y como lo decía el pastor, no era cierto que cada uno había aprendido un idioma distinto, sino que además de mirar cómo el poder de Dios se movía, también podían... ¿Aquí? Sí. Sí, ahí. Ya no me quedaba voz, pensé que no iba a lograrlo. Este mismo Pedro, ¿en qué iba? En la botillería, ¿no? ¿A dónde iba? Se me fue, ¿en qué iba? Recuérdenme. ¿Ah? De verdad, Pedro sanó el cojo. Bien, este mismo Pedro entonces, cuando sucedió este hecho de que se derramó el poder del Espíritu Santo, vino a cambiar muchas cosas. Sabemos que Pedro en un principio, cuando Dios lo llamó, dejó todo lo que tenía por venir a los caminos del Señor. Pero quiero decirle algo, que el dejar todo, el que usted esté aquí hoy día sentado, el que usted lleve más de 20 años yendo a una iglesia, conociendo las cosas de Dios, lamentablemente no lo hace un hijo de Dios completamente.
Todos los que estamos aquí estamos en un proceso. El tema es que la gente de afuera no conoce ese proceso. El tema es que las personas que nos conocen muchas veces no conocen el proceso en el cual estamos pasando. No conozco otro hombre en la Biblia como Pedro que me dé mayor consuelo de que la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, sí puede hacer un cambio en nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Cuando miramos el carácter de Pedro lleno de fallas, lleno de defectos, y lo que hizo Dios en él mediante el Espíritu Santo, nos debe alentar el día de hoy que las cosas sí de verdad pueden llegar a cambiar cuando el Señor entra en nuestro corazón. Amén. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, lleno de entusiasmo, pero también lleno de debilidades humanas. El temor, la inseguridad, la presión de fallar, justamente cuando el maestro más lo necesitaba, justamente cuando el maestro más necesitaba a sus hijos, fue transformado, ¿cierto? Ya no fue un temeroso, ya no fue un hombre con dificultades, ¿cierto? Muchas veces incapacidades. Fue cuando el Señor llenó con Espíritu Santo a Pedro. Pedro se convirtió en el hombre que Dios quería que él fuese. Llegamos aquí y yo tengo mucha gente conocida, muchos amigos que han leído todo de Jesús. Quizás han leído más que yo. Han leído toda la Biblia. Sobre todo un amigo que tengo que se llama Juan, que peleamos semana a semana sobre si Dios es trino, si Dios es la unicidad y cuál es la iglesia verdadera. Pero no lo hacemos en mala, sino que después nos reímos de lo que hablamos. Tiene mucho conocimiento. Pero es penoso saber que muchas personas, aunque tengan este gran conocimiento, aún no conocen verdaderamente a Jesús en su vida. Y eso pasa afuera como también hoy día pasa dentro de la iglesia. Es por eso que hoy día en la iglesia aún queda la murmuración. Es por eso que hoy día con nosotros aún queda el falso testimonio de nuestros hermanos. Es por eso que hoy día muchas veces somos tan sueltos de hablar de alguien sin conocer los contextos de las personas. Es porque Dios no ha hecho una obra completa en nosotros. No es porque cuando nos bautizamos nuestra lengua quedó fuera del agua, sino es que muchas veces pasa porque aún estamos en un proceso de transformación de nuestra vida. Y eso usted debe comprenderlo. Usted porque viene a la iglesia, porque un día se bautizó, no quiere decir que usted inmediatamente volvió a ser la manifestación física de Dios en la tierra. No. Todos los que estamos aquí hoy día tenemos un proceso que seguir viviendo hasta el día que el Señor venga por nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Pedro nació en Betsaida, un pequeño pueblo pesquero a la orilla del mar. Vivió en Capernaum, era pescador de oficio, trabajando junto a su hermano Andrés. Andrés fue quien primero se presentó a Jesús. Andrés fue quien, después de escuchar a Juan Bautista proclamar a Jesús el Cordero de Dios, vino junto a Pedro hacia Jesús. El libro de Juan capítulo 1, versículo 40. Al conocer a Pedro, Jesús le dio un nuevo nombre. ¿Recuerdan? Cefas, que en arameo significa roca. Traducción griega que a llegar a la traducción significa Pedro, que significa obviamente la roca. Este cambio de nombre obviamente tenía que ver con el futuro de Pedro, con lo que Dios tenía preparado para Pedro en su vida y que yo creo que tenemos también preparado para nosotros. Ahora debemos comprender el milagro que Pedro realizó en ese lugar. Pedro, el mismo que había cortado la oreja, me imagino que no fue en secreto, que muchos vieron que Pedro cortó la oreja. Yo creo que muchos vieron o se dieron cuenta también de que Pedro fue y negó a Jesús. Ese era el testimonio de Pedro o cómo miraba el pueblo a Pedro. Era alguien que le había negado, era alguien que había tenido cierto un impulso hacia este hombre cortando cierto esta oreja del siervo. Pedro, cuando llegó a este templo, no buscaba su fama. Pedro no buscaba limpiar su nombre. Solo Pedro necesitaba tener el propósito y que la gente supiera que aunque el maestro ya no estaba, el poder de Dios seguía presente en medio del lugar por gente imperfecta como él.
Pedro buscaba exaltar y manifestar el nombre de Jesús, confiar que el evangelio, aunque el maestro no estaba, aún seguía con ellos, llevar a otros al arrepentimiento, restaurar la dignidad de una vida y glorificar a Dios manifestando el poder del nombre de Jesucristo en ese lugar, en esa puerta famosa como era la puerta de la Hermosa. Pedro deja claro que el milagro no fue su poder, sino la autoridad y el poder de Jesucristo de poder sanar. Es por eso que Pedro le reclama o le dice, ¿cierto? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, que en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El dejar las redes es el inicio de un proceso maravilloso en la vida de Pedro. Dice la palabra de Dios que mientras caminaba junto a Galilea vino dos hermanos, uno era Simón y otro Pedro. Escuchando que echaban la red en el lago, pues eran pescadores, les dijo, ven y síganme y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y los siguieron. Y es aquí donde muchos cometemos el error de pensar que una persona, solo del seguir a Cristo, ¿cierto?, puede hacer una transformación completa en ellos. Y eso realmente no es así. La palabra de Dios dice que, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como es el espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el seguir a Jesucristo no nos convierte en unos seguidores completamente de Dios. Vivimos una transformación, vivimos un proceso cada uno de nosotros. No piense de que la iglesia está llena de santos. El pastor lo decía la semana anterior. Esta iglesia está llena de enfermos, está llena de necesitados. Pero es ahí donde la gente que no conoce a Dios malinterpreta a las personas que llegamos a este lugar. Es por eso que hay tanta decepción en las iglesias cristianas. Es por eso que hay tanta decepción de las personas que conocen a Dios. Por ahí alguien dijo que yo creería más en Dios si conociera menos de los seguidores de Cristo. Llega a doler, ¿cierto? Hay personas que quizás lo único que sepan de Dios o la única Biblia que lean sean como actuamos nosotros. Seamos nosotros una Biblia abierta a las personas que no conocen de Dios. Ahora tomemos en cuenta que estas personas imperfectas como era Pedro, estas personas habían sido testigos presenciales, oculares de lo que había pasado. No es como nosotros hoy día, que hoy día nosotros lo hacemos por fe. Leemos la palabra de Dios por fe, pensando en todo lo que ha hecho Dios. Ahí en ese tiempo veíamos milagros, ¿cierto? Veíamos milagros físicos que ellos veían con sus ojos. Bueno, hoy día muchos dicen, hoy día no hay milagros. No hay milagros que podemos ver físicamente, pero créame que todos los días sucede un milagro en su vida. Que usted no lo vea y que usted no sienta que resucitó o que no sienta un milagro tan físico o tan ocular como pasaba en ese tiempo, no quiere decir que hoy día no sigan habiendo milagros. Yo no sé cuántos de aquí han pasado milagros, cuántos aquí viven diariamente un milagro. Por lo tanto, los milagros no han desaparecido aún, siguen hoy día en nuestra vida. Cada vez que usted se levanta por la mañana, ve el milagro, ¿cierto? Levantándose ahí, llorando porque no quiere ir al colegio, ese es un milagro. Cada vez que usted se levanta por la mañana, ¿se imagina usted, hermana, levantándose en la mañana y viendo a su marido lavando la loza? Eso es un milagro. ¿Ah? ¿No es un milagro? Bueno, en mi casa es un milagro. Ahora, Pablo súper claro y en Tito capítulo 2, versículo 2 dice, a los líderes de la iglesia, enséñele a ser moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y la constancia. A las ancianas enséñele a ser reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Por ahí dijo un predicador, el espíritu de la señora Florinda. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Fíjese, toda la lista que dio. ¿Y cuál era el propósito? Que no se hable mal de la palabra de Dios. Eso quiere decir que su conducta, mi forma de ver la vida, mi forma de moverme en mi trabajo, la forma de moverme en mis estudios,
pueden repercutir en cómo las personas que no conocen a Dios vean la palabra de Dios. Fíjese lo poderoso que es su conducta, lo poderoso que es seguir el proceso de transformación. Que todo lo que usted hace, que todo lo que pasamos puede hacer un cambio de percepción en las personas que no conocen a Dios sobre la palabra de Dios. Eso lo dice Pablo. A los jóvenes, exhortalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo a todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de vosotros. La palabra de Dios dice que ojalá que hablen de nosotros, pero que sea mentira, ¿cierto? Bienaventurados los que hablen mal de ti, sobre todo que sean calumnias. El problema es cuando no son calumnias. Pero nuestra decisión o nuestra forma de actuar, de verdad, que impactará cómo las personas ven el Evangelio. Impactará cómo las personas ven la forma de vida que nosotros tenemos y cuáles sean, ¿cierto? Como decía este joven, yo creería más en Dios si conociera menos a sus seguidores. Juan dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si estuvieras amor los unos con los otros. Pero yo no sé si usted siente lo mismo que yo, pero es bastante difícil llevar esta carga. Este ejemplo que deberíamos llevar. Pedro tenía que sacarse eso que tenía. Yo me imagino a Pedro cada vez que pasaba por un gallinero. De verdad que me lo imagino. Pedro escuchó cantar el gallo y se dio cuenta que lo había negado. ¿Se imagina Pedro después pasando por un gallinero y cada vez escuchando ese gallo en su cabeza retumbando? Yo creo que hasta los amigos lo molestaban. ¡Cocorocó! Le decían. Me imagino que sentía en su corazón. Porque ese cantar de gallo, ¿qué es lo que le recordaba? Que había negado a Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios dice, hay una parábola de las ovejas y las cabras. No sé si la ubican, ¿cierto? Las ovejas y las cabras. Dice que vino el Hijo del Hombre, ¿cierto? Viene el Señor y puso a las ovejas en un lado y a las cabras en el otro lado. ¿Cierto? Y les dijo a las que estaban a la derecha, que eran las ovejas, les dijo que eran bienaventuradas, creo, estoy parafraseando, no me recuerdo mucho, que eran bienaventuradas porque cuando él había tenido hambre les dieron de comer, que cuando habían tenido sed les dieron de beber, que cuando no tenía dónde dormir les dieron abrigo y un par de cosas más. Y las de las ovejas dijeron, oh Señor, ¿cuándo te vimos a ti con hambre? Oh Señor, ¿cuándo te vimos a ti con sed? Oh Señor, ¿cuándo te vimos a ti con alguna necesidad? Y Jesús le dijo, no lo hiciste por mí, pero si lo hiciste con alguien es como que si lo hubieses hecho por mí. Y las ovejas, oh, sí, lo hicimos, realmente por nuestro prójimo lo hicimos. Después fueron a las cabras. Las cabras el Señor las maldijo y le dijo, cuando yo tuve sed no me dieron de beber, cuando yo tuve hambre no me dieron de comer, y cuando yo necesitaba un lugar de abrigo no me dieron un abrigo. Y las cabras le dijeron, Señor, oh Señor, nunca te vimos con esa necesidad, nunca te vimos con sed, nunca te vimos con hambre. Pero fíjese en esto, que las dos conocían a su Señor. Las ovejas conocían a su Señor porque le dijeron, oh Señor. Las ovejas y las cabras conocían a su Señor y le dijeron, no Señor. Eso quiere decir que usted puede conocer al Señor, puede conocer el poder de Dios, puede conocer lo que el Señor puede hacer en su vida, pero eso no quiere decir que usted ha hecho la obra de Dios ni la voluntad de Dios. Fíjese que Pedro, siendo testigo presencial de los milagros de Dios, siendo testigo de lo que Dios podía hacer, aún así le negó 3 veces. Por eso que nos da esperanza a nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Que no hemos visto a Dios cara a cara. ¿O alguien se le ha presentado a Dios cara a cara? Por lo menos a mí no. Siento a Dios en mi corazón. Me gustaría que a lo mejor un día llegara el Señor y me hablara a mi oído. Pero no, la verdad es que debo ser sincero, Dios nunca me ha hablado a mi oído. Así, algo audible. Sí, Dios me muestra cosas, ¿cierto? En sueño o me hace en mi pensamiento. Pero ¿qué queda más por nosotros, siendo que ellos fueron presenciales testigos de la obra de Dios? Y aún así le negó. Aún así fue tan débil. Aún así tuvo tanta necesidad. Pero no fue hasta que Dios dijo, algo tengo que hacer.
Amén. Uno de los episodios más notables de la vida de Pedro es su confesión de Jesús sobre el Mesías. Recuerda el libro de Mateo capítulo 16, cuando Jesús hizo una pregunta: ¿quién crees que soy? ¿Quién crees que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. ¿Y sabe qué? Jesús elogió a Pedro por esa revelación. Dijo: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Esta declaración obviamente sella el futuro de Pedro. Sin embargo, Pedro no estuvo exento de seguir con dificultades. A menudo actuaba impulsivamente, a veces malinterpretaba lo que Jesús quería decir. Sobre todo, como lo dije anteriormente, cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro le dijo: no, nunca esto te acontesta, no te va a pasar. Jesús le respondió muy severamente, le dijo: apártate de mí, Satanás, eres un obstáculo para mí y no tienes en mente las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué? Uno de los momentos más conmovedores de la vida de Pedro fue su negación. A pesar de su declaración anterior de la lealtad inquebrantable que tenía Pedro, Pedro le negó conocer. Pero eso tiene que ver algo físico también. Tiene que ver ese sentido de supervivencia que tiene el ser humano. Tiene un sentido de supervivencia al cual algunos le llaman, no sé si ahí Luis me va a corregir, vasos constrictores. Cuando el ser humano está a punto de perder la vida, cuando el ser humano se ve tan frágil, el cuerpo actúa de manera que nosotros no pensamos. Es por eso que cuando usted está nerviosa o nervioso, ¿qué pasa? Se le aprieta el estómago. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a bombear sangre a los lugares que se necesitan. Es por eso que cuando usted se desmaya o siente un miedo muy grande, se pone blanco. ¿Por qué? Porque el cuerpo toma toda esta sangre y la comienza a circular a los órganos que son principales, al corazón, a los que nos mantienen vivos. Pedro, yo creo que no estuvo ni en su mente negar a Jesús. Cuando lo arrestaron, cuando estaba todo mal, llegaron ante Pedro, yo creo que Pedro instintivamente respondió: no lo conozco. Mirando para el lado, sí. Ahora me imagino la cara de Jesús. O sea, después de todo lo que habían pasado, me imagino a Jesús así. Yo, de verdad que perdone que sea tan gráfico, pero me imagino estas situaciones. Si Pedro negándolo, sí, no lo conozco, y Pedro así con Jesús con la mano en la cara. No sé. Jesús respondió severamente, ¿cierto?, esta negación de Pedro. Este evento, ¿cierto?, fue un fracaso significativo para Pedro. Por eso que Pedro, después de que le negó, dice que lloró amargamente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta realmente de lo que había pasado. Él confiaba en sí mismo. Es por eso que fue y cortó la oreja. Porque él confiaba en él. Confiaba en su poder, confiaba en su espada, confiaba en su expertise. Era pescador, tenía fuerza. Era un hombre que para ser pescador no había que tener una contextura como la mía, ¿cierto? No tenía que ser un bajito, ¿cierto?, débil. Él confiaba en todo lo que él tenía. Sin embargo, la historia de Pedro no terminó en un fracaso, como muchos piensan que sus vidas van a terminar en un fracaso. Me imagino la cabeza, ¿cierto?, de Pedro, como le decía cuando cantaba un gallo, tenía que haber algo que cambiara eso. De verdad que tenía que haber algo que cambiara eso. Después de la resurrección de Jesús, Jesús se le apareció nuevamente a Pedro. Y aquí viene el cambio de Pedro. Aquí viene algo que iba a sacar ese canto de gallo de su cabeza. Dice que en un intercambio profundamente conmovedor, Jesús preguntó a Pedro 3 veces: ¿me amas? Cada vez que Pedro afirmó su amor, Jesús le respondió: apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar: ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Le volvió a preguntar: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro ya no iba a pensar nada más ni nada malo de su negación cuando escuchara cantar el gallo. Ahora, cuando escuchara cantar el gallo, se iba a recordar de esto, de afirmar el amor que Dios hoy día podía reformar o retomar Pedro con Jesús. Cada vez que ya escuchara ese cantar de gallo, ya no iba a escuchar esa negación, sino que iba a escuchar el mandamiento que Dios tenía con Pedro de cuidar sus ovejas, de cuidar sus corderos, apacentar las ovejas. Dios borró todo pecado, toda dificultad, todo tropiezo de Pedro en esta acción de perdón hacia Pedro. Pero no fue hasta que Pedro se humilló,
no fue hasta que Pedro se entregó a Jesucristo cuando Dios hizo un verdadero cambio. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo es el que toma el control. Cuando usted se llena del Espíritu Santo, ya no habla más usted, sino que habla el Espíritu Santo. Cuando Dios lo toma usted con el Espíritu Santo, Él toma el control de todo. Es por eso que el mismo que le negó hoy día podía hacer milagros. Es por eso que el mismo que le negó podía pasar, ¿cierto? Dice que pasaba por las calles y sacaba a los enfermos para que aún la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Es porque el que estaba caminando ya no era más él, sino que era el Espíritu Santo manifestado en la vida de Pedro, y que hoy día nosotros también podemos pasar por esa transformación. Yo no sé si usted lo cree, por lo menos yo lo creo. Después de la resurrección de Jesús emergió Pedro como una figura, ¿cierto?, central. Él fue el que después de recibir el Espíritu Santo, él fue el que hizo su primera predicación. Y los miles que se convirtieron, fue él mismo. Pero no fue el cambio mental de él, sino que fue el cambio por el poder del Espíritu Santo dentro de su corazón. Es por eso que tanto insistimos en la relación más íntima con Dios. Y no solo venir acá, usted puede venir por 20 años aquí a escuchar todas las predicaciones. Y puede estar en este momento pensando en su cabeza, ¿sabe que esta predicación ya la escuché? He escuchado todas las predicaciones, ya no tengo nada más que aprender. Pero ¿sabe qué? Eso no lo va a hacer la obra de Dios como Dios quiere que usted la haga. Eso no lo va a hacer convertirse de la manera que Dios quiere que nosotros seamos transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Pero cuando se convirtieran al Señor, dice que el velo se quitará, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo de la gloria de Dios, somos transformados de gloria en la imagen por el poder del Espíritu Santo. La historia de Pedro es transformadora. Se transformó en un líder con una fe inquebrantable. Desde que salió de ser un pescador humilde, se convirtió en el líder de esta iglesia primitiva. Pero fue su transformación. Eso a mí me alienta, de verdad que me da un aliento cada vez que tengo dificultades de decir, si lo hizo con Pedro, ¿por qué no conmigo? Yo no sé si le voy a negar a Dios cuando pase un problema tan difícil como él. Si hoy día me preguntan, yo no le voy a negar, yo no me voy a esconder, pero necesito estar espiritualmente preparado para eso. Yo me he preparado espiritualmente para muchas circunstancias de mi vida. Circunstancias que han pasado aquí en la iglesia, y le he pedido a Dios que me dé las fuerzas para saber bien lo que hacer. Antes era más fácil porque iba donde mi papá y le preguntaba, ¿qué hago, papá? Él me ayudaba, él me guiaba. Y hoy, hace un tiempo, muchas veces he sentido un vacío de decir, ¿a quién le pido el consejo? ¿A dónde voy? ¿A quién acudo? Yo le decía hoy día a mis hijos, le decía en el auto mientras caminaba para acá, muchas veces me da miedo que ustedes quizás tengan todo. Muchas veces me da miedo que hayan nacido aquí en la iglesia y no sepan lo que es la gracia de Dios. Muchos de ustedes que están aquí llegaron con vidas completamente destrozadas. Lo conversaba también con Luis hace un tiempo en la casa de la hermana Lili. Y nosotros que hemos nacido aquí muchas veces no apreciamos la gracia de Dios, ese favor inmerecido de haber estado en el lodo cenagoso y que Dios nos haya levantado. Hay testimonio aquí de personas que no deberían estar aquí. Y hoy día están aquí, pero saben dimensionar la gracia de Dios en su vida. Yo creo que Pedro fue un hombre que supo dimensionar de dónde lo sacó el Señor. Lo sacó de ser un pescador, que era el oficio más bajo, ¿cierto? Era lo más bajo que hacían las personas en ese tiempo. Lo sacó de ahí para dar un discurso, una predicación donde miles se convirtieran. Él pudo dimensionar la gracia de Dios. ¿Y usted? ¿La puede dimensionar? Cuando aquí alguien se para y dice, yo fui un alcohólico, fui un drogadicto, me maltrataron, estuve en la cárcel. A veces tengo un poquito de envidia de eso. Déjame dejar que Dios me haya amarreado de una manera que hoy día pueda comprender completamente la gracia de Dios en mi vida. Y mire lo sincero que le estoy diciendo. Oh, el hermano no la dimensiona. Sí, hoy día la dimensiono, pero quizás es más de lo que yo o mi mente hoy día me permite creerlo. Bueno, hermano Luis, ¿cuántos años estuvo
sin venir a la iglesia, me imagino que dimensiona cada vez que está aquí y aprecia el poder llegar a la casa del Señor. O usted que tuvo una vida pasada muy complicada y hoy día dice, oh sí, hay problemas, pero tengo a quien acudir. Tengo los mismos problemas que antes, quizás tengo las mismas dificultades que antes, pero gloria a Dios porque en estos momentos sí tengo a dónde acudir. Tengo a quien acudir en los momentos de dificultad. Me dice, ese aplauso para mí está súper bien, pero si es para el Señor y por lo que el Señor hizo por usted, denle un aplauso más fuerte al Señor. Yo creo que nosotros, una de las cosas que no dimensionamos fue la vergüenza que pasó Pedro al darse cuenta que le había negado. Él era Pedro. Yo creo que no lo dimensionamos, solo él la dimensionó. Y es por eso que fue a llorar amargamente. Es por eso que amargamente dice que lloró al momento de darse cuenta que había cantado el gallo. Después no cantó más el gallo, quizás alguien lo... Cuando recibió el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo respirando en Pedro, hablando en Pedro, a través de Pedro. Pedro halló el gozo al sufrir y morir crucificado. ¿Sabe cómo murió Pedro? De la misma manera que su Señor. Pero él ya lo aceptó, él lo tomó, él lo gozó, porque hubo un cambio en él. Hubo un cambio que debe hacer sí o sí el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque no es posible que aún teniendo el Espíritu Santo sigamos siendo tan deslenguados con el que está al lado de nosotros. Si el Espíritu Santo en nosotros no deberíamos juzgar el pecado de los demás por solamente ser distinto al que nosotros tenemos. Porque el de al lado peca distinto a mí. Solamente es por eso. No es que los pecados para el Señor son todos iguales. El homicida, el que habla de su hermano, el que levanta un falso testimonio, son todos iguales. Solo que son distintos solamente. Pero nosotros siempre juzgamos el más visual, el que se ve más. Oh, te vi allá arriba. Oh, te vi acá. Oh, mira lo que vi. Cuidado. Si el Espíritu Santo estuviera en nosotros, créame que esas cosas no pasarían. No dimensionamos los que nuestras palabras pueden hacer daño a las personas. Hay gente que recién llega aquí y les contamos todo. Me dice, qué bueno que llegaste a la iglesia. Mira, todo esto pasa aquí. Son almas que el Señor les costó traerlo acá. Y nosotros en 2 segundos, porque nuestra lengua se quedó afuera en el bautismo, somos tan libres de decir cosas que hieren a las demás personas. Póngase siempre en el lugar del otro. Yo siempre les digo cuando pelean mis hijos, pónete en el lugar del otro. Lo que estás haciendo, si te gusta que te lo hicieran. Agustín me dice, sí, tiene razón. La Pancita me dice, sí, tiene razón. El Simón me dice, no importa. Son niños. Necesitan una transformación. Por eso voy a comprar un gallo en la casa. Quiero que se ponga en pie. Ahora Cristo está a cargo. Eso fue la propuesta de Pedro. Ahora Cristo está a cargo. Cristo vela por él. Cristo le enseñó y lo bendecía. Pedro comprendió la vergüenza de su fracaso, la humillación de su pecado. Alentó, ¿cierto? Después de todo esto dice que la palabra que alentó a muchas personas. Como dice 1 Pedro 4:8, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Pedro estaba súper claro que el amor que tenía el maestro con él fue el que lo perdonó, nada más. No fueron sus capacidades. Es por eso que Pedro tomó tanto para sí, el que el amor va a cubrir la multitud de pecados. Dios nos amó tanto a nosotros sin merecerlo. Si aquí nadie merece el amor de Dios, nadie de nosotros deberíamos merecerlo. Yo de repente escucho gente, oh Señor, que su justicia venga sobre nosotros o sobre los pecadores. Yo creo que usted no quiere la justicia de Dios. Lo escuché de un predicador hace un tiempo. Si pidiéramos la justicia y la justicia viniera, el domingo estaría yo nomás aquí. No habría nadie aquí. Sería como la botillería. Estaríamos en la botillería. Eso pasaría.
Por lo tanto, no hay nada más que cubra nuestros pecados. No hay nada más que cubra nuestras imperfecciones que el amor de Dios en nuestra vida. Sienta el amor de Dios en su vida cada vez que se levanta, cada vez que hace algo, cada vez que mira a su esposa hacia el lado, aunque esté llena de errores, aunque yo esté lleno de errores. Ojalá que ella me mire con amor cuando me vea en la mañana. Lo creo, debería ser así, porque el amor cubre multitud de pecados. Pedro lo tenía súper claro y es por eso que le dice: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros. Y esa fue la premisa de la primera iglesia. Compartían todo, vendían lo que tenían, pasaban tiempo juntos, adoraban a Dios juntos. Eso fue lo que hizo crecer la iglesia. No el legalismo, no el que, ¿por qué han hecho esto y por qué han hecho esto otro? Es por eso que cuando Pedro entró, ¿cierto?, al templo, el cojo estaba acostumbrado a que le dieran la moneda. Él no pidió sanidad, él pidió la moneda, porque estaba ya como predicho de que todas las personas que estuvieran en la puerta de las iglesias obviamente le iban a dar una moneda, porque las personas que iban ahí, muchos iban con culpa al templo. Iban con culpa, iban con el corazón a lo mejor más sensible, y claro, le daban una moneda, se le ablandaba el corazón a ver a los cojos, a los enfermos pidiendo limosna. Pero todo cambió para ese cojo. Ese cojo parece que no tenía acceso al entrar, no tenía acceso. Solo fue el amor de Pedro, el amor de Dios con los más necesitados, que hizo que ese hombre se levantara, que se firmara en sus tobillos. Y ahora ya tenía acceso a esa entrada. Ya no era el que tenía que estar pidiendo ahí la limosna, sino que ya él podía mismo entrar. Dice que toda la gente se maravilló. El testimonio de Pedro ya dejó atrás esa negación, dejó atrás esa oreja cortada, dejó atrás esa falta de fe. Y lo único que vino fue el amor de Cristo, limpiando sus pecados, lavando sus transgresiones, quitando el yo que tenía Pedro de que yo podía hacer todo. Ahora era Dios, era el Espíritu Santo trabajando en él, hablando por él. Dios tiene que hacer algo hoy día con nosotros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto es como la guerra. Si seguimos actuando de la misma manera, van a caer muchos de nosotros. No podemos permitir, cuesta tanto que alguien llegue a la iglesia, cuesta tanto que alguien tenga la capacidad y la valentía de entrar por esa puerta, que no podemos nosotros ser tan ligeros y perder uno a uno por muchas veces nuestras propias opiniones. No podemos hacerlo. Piensen en las personas que ya no están con nosotros. Y todo se lo echamos. Satanás es el que hace todo. No, Satanás no está ni preocupado muchas veces de nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabe, Satanás sabe que nosotros mismos nos encargamos de nuestra propia vida. Muchas veces Satanás sabe que nuestros propios pecados nos van a arruinar solo. Él está mirando solamente. Él está mirando, como lo conversamos hace un tiempo con el hermano. Él está como el león rugiente, pero Él nos está devorando, porque nos está devorando nuestras propias incupiscencias, nuestros propios pecados, nuestra propia mala forma de vivir. Y quiero decirle que este mensaje, antes de entregárselo a usted, fue para mí, porque yo lo escribí. Fue para mí este mensaje de la próxima semana, pero esa tos no me dejó predicarlo. Y hoy día de nuevo esa tos, y fíjese que se me quitó la tos. Capaz que ahora cuando baje me vuelva la tos. Debemos hacer algo. De verdad que debemos hacer algo. Yo le pido aquí donde usted está, que mire lo que Dios ha hecho con usted. Me volvió la tos. Que mire lo que Dios ha hecho con usted, pero también mire lo que Dios va a hacer con usted. Dios a usted le dio un talento, Dios a usted le dio una capacidad, Dios a usted le dio armas, le dio herramientas que quizás las tiene guardadas, pero Dios le dio armas, le dio capacidad, le dio cosas que ha cultivado toda la vida para que hoy día usted las pueda ocupar, para que usted hoy día las pueda poner en la obra de Dios. Pero si eso no va acompañado con la dirección del Espíritu Santo, créame que las va a mal usar. Créame que no las va a ocupar. Capaz que tome la espada y sin querer apuñale al de al lado, sin querer se dé vuelta y bote a otro guerrero. ¿Cuántos sienten que Dios tiene que hacer algo hoy día en nuestra vida? Cierra sus ojos.